Pacífico. Como decías recién, ayer hubo un sismo de 8,8 grados en la escala de Richter que sacudió el oriente de Rusia y despertó alerta por maremoto en varios países. En Japón ya recibieron olas de gran tamaño y tuvieron que evacuar a millones de personas. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Hawái, Chile, Perú y Ecuador están tomando medidas preventivas en este momento. Se está dando en paralelo algo singular, que son estas olas que están avanzando. En la zona de China están pasando por debajo de un tifón que tocó tierra en China en las últimas horas. Y en Rusia, además, a raíz del terremoto que tuvieron, entró en erupción el volcán, que lo va a pronunciar acá Paulina, el volcán Klyuchevskoy. Klyuchevskoy, sí. Que es un volcán de los más activos que tiene Rusia, pero que entró nuevamente en erupción a raíz del temblor que tuvieron ayer. Así que hay como una hecatombe mundial. La pregunta para un juego sería Kamchatka. ¿Es un país? Creo que es una isla, ¿no? No, es una península. Una península. No una isla, pero no Yo es la un país. recuerdo del TEG. Del TEG, todo el mundo se acuerda de eso. Del TEG y del nombre de la película, ¿no? Claro. La película No, es pero Kamchatka, una del película TEG. argentina. Sí, es parte de Rusia. Es parte de Rusia. Bueno, ahí está un volcán en erupción. Bueno, pero todavía no hay consecuencias graves o lo estoy minimizando. No, o sea, más allá de algunas consecuencias materiales, no parece haber mayor... Ustedes me asustaron, abramos con este tema, me dijeron que es muy importante. No, lo que pasa es que estaban diciendo que es el terremoto de mayor magnitud desde el año 2011. Había una discusión ahí si es desde el año 2011, si había como 4 terremotos que marcaron en la historia y están discutiendo a cuál se parece. Pero me parece que son correctas las precauciones por lo que pasó en Chile en el 2010, ffue tremendo, así que hubo un tsunami también. No, el cuidado está sin duda. Está No, perfecto, yo en eso no estoy... No me opongo a eso, pero no sé si la magnitud no tiene que ver con esto, ¿no? Y sobre todo vos ves las simulaciones que empezaron a ver en redes sociales de cómo estaba el temblor y cómo el temblor hacía que el océano se empiece a mover y podía llegar a cualquier parte del mundo y te agarraba un poco de preguntas. Y este terremoto se originó en el Cinturón de Fuego, que es la zona más riesgosa e inestable del planeta, donde está concentrada el 90% de la actividad sísmica mundial. O sea, a ver, nos va a ayudar a entenderlo Javier Grosso, es geógrafo, integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida en Vaca Muerta. ¿Qué tal, Javier? Gracias por atendernos. Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, a ver, para preocuparse, ¿cuánto? Sí, para preocuparse, pero ya se han tomado las medidas en los países en los que se puede estar esperando en este momento el avance de la ola generada por el terremoto, ya al menos se han tomado las alertas tempranas. Todo, recién mencionaban, toda esta zona, que es el Cinturón de Fuego del Pacífico, es la zona de sismicidad, la mayor zona de sismicidad en el mundo. Como los propios antecedentes de esos pueblos los han obligado, tienen sistemas de alertas tempranas que suelen ser bastante eficaces. Así todo, frente a la magnitud de este evento, es esperable que con el correr de los días se vayan conociendo mayores efectos. Ahora bien, en principio, con los recaudos que se están tomando, ¿no debería generar daños importantes o puede generar igual daños de magnitud? No, los daños seguramente van a ser muy importantes en las zonas cercanas, allá en la costa, sobre todo en la costa rusa o en la costa de Japón, en las islas a las que ha llegado antes los efectos del tsunami. Ya te digo, es muy probable que sí, ahora va circulando alguna información, pero si bien las alertas tempranas son bastante eficaces en la forma en la que masivamente llegan a las poblaciones, eso tampoco garantiza que esté cubierto la totalidad de las poblaciones. Y los efectos van a ser muy distintos según, quienes hayan tenido acceso a una información temprana o quienes no los tengan. Algunos de los videos que efectivamente andan circulando ya muestran un oleaje muy importante, que con capacidad destructora, al menos de los sectores o de las escalas más próximas a la costa. Te hago una pregunta, ¿qué tal, ¿cómo estás, Grosso? ¿Cómo va? Buen día. ¿Es probable, lo mío es descabellado, pero es probable que estos movimientos sísmicos puedan impactar geológicamente en todo lo que es Vaca Muerta? Con Vaca Muerta funciona distinto. Estos movimientos sísmicos no generarían ningún tipo de reacción. Los sismos que hay en Vaca Muerta tienen que ver con otro tipo de proceso, que es con el fracking. Están asociados
al fracking. No llegarían a estas magnitudes. Estas magnitudes son muy pocas en la historia, al menos de la historia reciente en la que se tiene registro. Hay magnitudes de este tipo, lo estaban mencionando recién, es el 6º sismo de mayor magnitud del cual se tenga registro desde los periodos de registro con instrumental. Para el caso de Vaca Muerta es un tipo de sismicidad de menor magnitud, pero que tiene también otros efectos. A tu pregunta, si esto puede generar una relación directa con este sector, con esta placa tectónica, no hay ninguna posibilidad de que ocurra eso. Javier, ¿qué tal? Walter Garbarino te saluda. ¿Hay actividad sísmica más frecuente y más virulenta o simplemente los medios lo estamos reflejando más? Porque me da la sensación de que estamos hablando cada vez más frecuentemente de sismos en distintas partes del mundo. No, el motor del mundo, la sismicidad en el mundo, el movimiento de las placas tectónicas tiene que ver con la temperatura interna de la Tierra. Ahí no tenemos grandes injerencias y tampoco, si bien en relación a hace miles de millones de años, la sismicidad, la energía interna va perdiendo como un poco de generación de cantidades de sismos, pero lo que ocurre hoy es que la intercomunicación hace que cualquier evento se lo informe inmediatamente. Estamos hablando del mismo motor generador de sismos. Estos sismos, como el que ocurrió ahí en la península de Kamchatka, tienen una cantidad de ocurrencia muy limitada, y cuando ocurren tienen este potencial destructor. Lo que ocurre particularmente con este sismo es que la energía que liberó, que es muchísima, la liberó tan solo a 21 kilómetros de profundidad. Entonces quizá vos tenés en relación a un sismo, este tiene una gran magnitud. Una cosa es la magnitud, que es la energía que libera, y otra cosa es la intensidad, que es cómo lo percibe la población y los daños que genera. Entonces podrías tener si esta misma magnitud hubiese sido a 90 kilómetros de profundidad o 100 kilómetros de profundidad, ya los efectos los estaríamos catalogando como menores, porque tiene mayor cantidad es un espacio más profundo, entonces la energía liberada se va disipando y no tiene un efecto como este. Este sismo de una magnitud tan importante y a tan poca profundidad, y encima el epicentro está justo debajo de la costa, ahí es que generó la potencialidad de transmitir toda esa energía a las olas, la transmitió al mar y tiene la capacidad, ustedes piensen que va a estar llegando a la costa sudamericana, a la costa de Perú, a la costa de Chile, luego esas olas van a estar llegando luego de haber recorrido 13.000 kilómetros de distancia. O sea, la energía que liberó es muy importante. Volviendo a tu pregunta, ¿estamos frente a una recurrencia sísmica mayor? No hay elementos que lo demuestren. Lo que sí ha sido cada vez mayor, sobre todo en las últimas décadas, es la capacidad de registro sísmico. Entonces, el instrumental lo que hace es poder captar mayor cantidad de esos sismos que quizá antes no estaban registrados. Javier, buen día. Paulina te saluda. Te consulto, acá en Argentina, por ejemplo, ¿cuál es la zona más propensa a este tipo de actividades y con cuánto tiempo también se pueden prever estos terremotos de tal magnitud? Bueno, la zona sísmica, la de mayor sismicidad es la provincia de San Juan, luego Mendoza, Catamarca, que son las zonas que tienen mayor sismicidad. Los sismos son completamente impredecibles, no hay forma de saber cuál va a ser su epicentro y cuál va a ser el momento en el que ocurra. Y después, bueno, hay una zona, nosotros, ustedes ahí lo mencionaban, participamos de algo que se llama el Observatorio de Sismicidad Inducida en Vaca Muerta, que tiene que ver con un nuevo tipo de sismos que incluso ha tenido acá en Añelo, en Sausal Bonito, cerca de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta. El 7 de marzo del año 2019 tuvimos un sismo de magnitud 5. Es decir, no son sismos tampoco tan despreciables en cuanto a su importancia, pero la zona sísmica por excelencia en Argentina tiene que ver está localizada en el subsuelo de San Juan. Es la provincia con mayor cantidad de sismos y con mayor también capacidad de, no alertas tempranas, pero sí capacidad de registro y conocimiento del subsuelo. La historia de San Juan los obligó a
a tener ese tipo de registro. Después los sismos más al sur, estos que les digo, de Vaca Muerta, que ya suman muchísimos, ya desde 2018 hasta acá ya suman más de 560 sismos, son de menor magnitud, pero lo que tienen asociado, porque tienen también la capacidad de influenciar la infraestructura, lo que tienen asociado es que son muy poco profundos, que liberan energía a 6 kilómetros de profundidad, a 5 kilómetros de profundidad. Javier, uno recuerda no solo lo que comentaba recién acá mi compañero, el doctor Tartaglione, lo de Chile, pero también el más grave, quizás el que ocurrió hace 20 años en el Océano Índico, que terminó con casi 300.000 personas muertas. En Indonesia, ¿no? Claro. Que fue terrible. ¿Qué diferencia tiene que tenían esos tsunamis que fueron tan trágicos, tan terribles para las poblaciones costeras con este fenómeno? Bueno, ahí tiene que ver un poco la cercanía a lugares superhabitados. En el caso de Indonesia, las alertas tempranas no funcionaron y de hecho desde ese tsunami se han mejorado muchísimo los sistemas de alerta temprana porque el carácter destructivo de ese tsunami lo tuvo en gran cantidad de las muertes que ocurren por ese tsunami, lo tuvo que la gente todavía seguía en la playa, como un día normal, un día común. Entonces, a la llegada del tsunami, nadie esperaba en la costa de Indonesia que tuviera esa magnitud el tsunami y no las alertas tempranas. En muchas zonas de un país con 180, ahora no recuerdo bien, pero 180 millones de habitantes, tuvo un poder catastrófico sumamente importante. Pero que tuvo que ver con eso, con que el epicentro fue debajo del océano. La liberación de energía era potencialmente generadora de tsunami y no llegó la información a tiempo a las poblaciones costeras para evitar la catástrofe que fue. Claro, acá se están evacuando casi todas las zonas costeras, por lo menos allá acá en el continente sabemos que Chile lo está haciendo, Perú también. Exacto, sí. Y la península de Kamchatka tampoco es una zona tan habitada como para que inmediatamente ya la población estuviera bajo riesgo. Javier, ¿se pueden esperar réplicas del sismo de ayer en las próximas horas o la alerta estaba mayormente puesta en lo que pueda pasar con tsunami? No están frenando, de hecho ya se cuentan casi 100 réplicas de magnitudes variadas, pero incluso hasta de magnitudes de 6,5. Creo que el USGS, que es el Servicio Geológico Minero de Estados Unidos, estaba reportando hasta réplicas de 6,5 en escala Richter, que de por sí solas serían terremotos con un fuerte efecto sobre la superficie. Son todas réplicas de este reacomodamiento. Está la liberación de energía que ocurrió en este sismo, que hay algunos sectores donde los movimientos, lo que ocurrió es que una placa tectónica se mete, es el proceso que se conoce como subducción, la placa, en este caso una subplaca que se llama de Okhotsk, que es parte de la placa euroasiática, se dirige hacia el este y la placa pacífica hacia el oeste. En esa zona de choque de placas, la subplaca de Okhotsk se metió debajo de la pacífica y en este reacomodamiento de fuerzas hay sectores en los que se llegó a elevar 10 metros la línea de ruptura, es decir, que se movió 10 metros la superficie. Eso, imagínense ustedes el carácter de la capacidad de modificar incluso un relieve que tiene esa liberación de energía. Javier, se levantó 10 metros una lonja de 21 kilómetros de profundidad que se levantaron. Es muchísima la energía que se liberó. Javier, recién dijiste que no se puede predecir. Y yo tengo la imagen de que es como un electrocardiograma que hace el registro sísmico. Viste que va marcando sí, cómo la Tierra empieza a temblar. ¿No hay manera de predecir esto? No hay manera. Lo que vos sí tenés manera es con un muy buen sistema de detección temprana que te esté indicando, señalando algunos sismos que podrían ser los precursores de un evento mayor y que vos digas, ojo que venimos teniendo 50 sismos entre magnitudes, no sé, 1,5 y 3 en las últimas 24 horas. Ahí
eleva la posibilidad de que esos sean sismos inductores de un evento mayor, pero tampoco podría saber ni la hora ni si efectivamente va a ocurrir. Es uno de los procesos naturales sobre el cual la ciencia, las sociedades no han podido aún generar una posibilidad de anticiparse a lo que va a generar, a lo que va a ocurrir. En eso todavía la energía interna de la Tierra no se ha dejado sondear su ritmo. Javier, por último, ¿qué es el Observatorio de Sismicidad Inducida de Vaca Muerta? Es un grupo de investigación que llevamos adelante hace ya más de 6 años con Guillermo Tamburini Belibeu, un geógrafo de CONICET, y Miguel Ángel Di Ferdinando, licenciado en Ciencias Ambientales, y estudiamos justamente la emergencia de sismos en un lugar donde no habían sismos, que es Vaca Muerta, Sauzal, Bonito, Añelo, y es un tipo de sismicidad que está asociada directamente al fracking, a la fractura hidráulica, es decir, a la técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales. A ver, el fracking, para sintetizarlo, el fracking genera sismos. Genera sismos, sí, genera sismos, incluso lo que les mencionaba ya ha generado un sismo de magnitud 5 el 7 de marzo del año 2019, que rompió muchísimas casas de un pueblo que se llama Sauzal Bonito, acá en la provincia de Neuquén, y que los últimos sismos ocurrieron el pasado viernes 18 y sábado 19, hubieron debajo, con epicentro en la localidad de Añelo, hubieron 3 sismos asociados al fracking, porque justo están fracturando debajo del pueblo, y esa fractura hidráulica es la que desencadena la sismicidad. Esos son los últimos 3 de los que se tiene registro, muy percibidos por la población, generando incluso una pequeña alarma, porque Añelo no estaba acostumbrado a tener sismos, y preocupación en la población, pero sin efectos, digamos, adversos que hayan generado ni problemas de estas salud. Son las consecuencias negativas del fracking, no lo puedo decirlo así directamente. No solamente Exacto, el agua, sí, digamos. Sí. No, en este caso, en el caso de la sismicidad inducida, de hecho, nosotros somos un grupo de investigación que viene alertando sobre la necesidad de regular el fracking en relación a la sismicidad inducida, porque realmente es un problema que vino asociado al fracking y que no tiene en la provincia de Neuquén ningún tipo de regulación. Hoy las empresas fracturan, generan sismos, y eso no tiene ningún tipo de sanción, porque no está tipificado aún el sentido adverso por parte de la parte legislativa, digamos, no hay una tipificación. ¿Y el observatorio se mantiene como? ¿Es una entidad estatal, una ONG? ¿Qué es? Se mantiene con nuestros sueldos de empleados estatales universitarios o del Instituto de Formación Docente donde trabajo yo. Es eso, es un grupo de estudio académico que no tiene ningún tipo de financiamiento. Es eso, la ciencia pública tratando de aportar lo suyo. Bien, y te felicito por hacerlo, mandarle un abrazo a tus compañeros, sobre todo en este momento donde pareciese que la ciencia argentina no es relevante, y uno se da cuenta de la importancia donde aparece, donde mirás, hay algún científico o algún técnico argentino haciendo algo por los demás. Muchas gracias. Si me sirve, solo te robo 30 segundos. Nosotros allá por noviembre del año 2022, junto a este equipo que te digo, publicamos un artículo justamente que analiza el terremoto del sismo del 7 de marzo de 2019, que lo publicamos en la revista Nature, donde justamente el carácter inédito de esa publicación era decir que ese sismo produjo el levantamiento de un sector cercano al complejo hidroeléctrico de Portezuelo Grande, en la hidroeléctrica Marimenuco, ahí el complejo Cerros Colorados, produjo el levantamiento de la superficie de 2 centímetros. Desde ese momento venimos... Bueno, se pinchó. Se nos fue. ¿Estamos sin salida al aire? A ver...
si me pueden contar si estamos en el aire o no estamos en el aire. ¿Estamos en el aire? Ah, porque tengo un ruido infernal en los auriculares. Ahora paró. Javier, ¿estás ahí? Sí, yo los escucho, no sé si ustedes me escuchan. Sí, no, habíamos tenido una interrupción, así como un ruido muy, muy feo. Te dejo para cerrar. ¿Qué me estabas diciendo de la publicación que habían hecho? Esa publicación en Nature, lo que mostrábamos era cómo el sismo del 7 de marzo del año 2019 había producido el levantamiento de la superficie de alrededor de unos 2 centímetros en zonas muy cercanas al complejo hidroeléctrico de Cerros Colorados en la provincia de Neuquén. Bien, bueno, gran laburo, muchísimas gracias, seguramente vamos a volver a consultarte, Javier, muy amable. No, a ustedes por el espacio, muchas gracias. Bien, Javier Grosso, que es integrante del Observatorio de Sismicidad de Vaca Muerta. Mira, entramos por el tema del tsunami y terminamos